Seguro que te has planteado muchas veces esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un movimiento rectilíneo y un movimiento curvilíneo? Como siempre, nosotros razonamos en el plano, razonamos en R2. Bueno, pues es evidente, ¿no? Bueno, aquí digo diferencia fundamental. Es decir, entre todas las diferencias que pudiesen existir, ¿cuál crees tú que es la diferencia fundamental? Pues, bueno, pues la obvia es que en el movimiento rectilíneo la trayectoria, ¿no? Es la trayectoria. En el movimiento rectilíneo la trayectoria es una línea recta y en el movimiento curvilíneo es una curva. Bueno, pero la trayectoria no es un parámetro que se maneje en cinemática. Por lo tanto, es correcto, pero no es el fundamental. Luego estaría la aceleración. Que los movimientos curvilíneos tienen aceleración normal o centrípeta, normal, radial o centrípeta, y los movimientos rectilíneos no. Pero bueno, esos son las componentes intrínsecas de la aceleración que son una extensión del cálculo cinemático normal. Bueno, entonces, ¿qué es lo fundamental cuando escuches la palabra movimiento? El movimiento en física, claro, en mecánica, en cinemática. Cuando oigas la palabra movimiento, tú piensas en el vector velocidad. Piensas en v. La diferencia fundamental va a estar en v. Veamos. Movimiento rectilíneo. M rectilíneo. M curvilíneo. M curvilíneo. En cualquier punto de la trayectoria, en el movimiento rectilíneo, el vector velocidad, piensa que el vector, la orientación del vector velocidad es la orientación del vector desplazamiento. Es decir, me da la orientación del móvil. Por eso es tan importante el vector velocidad. En cualquier punto de la trayectoria, el vector velocidad puede tener dos orientaciones. Puede tener esta orientación, v, o puede tener esta otra orientación, v. ¿Y cuánto valen estas dos orientaciones en el plano? ¿Cómo puedo cuantificar estas dos orientaciones? Pues ya lo sé. Yo sé que el origen de ángulos es la horizontal, estos son 0 grados. Bien, pues esta orientación, la amarilla, es z grados. Y la azul son, sabes que los ángulos son desde la horizontal, desde el 0, desde el este, en sentido antihorario. Esta orientación son 180 más z grados. En tanto que en el movimiento curvilíneo, en cada instante la velocidad, el vector velocidad, es tangente a la trayectoria. Si la trayectoria se recorre en este sentido, pues aquí tendremos un vector velocidad, aquí otro vector velocidad. Estoy solo fijándome en la orientación, no me fijo en el valor, en el módulo, en la longitud del segmento. Aquí tendré otro vector, v. Aquí será siempre tangente a la trayectoria en cada punto. Bueno, pues supongo que ya ves la diferencia.
La diferencia entre el movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo está en las orientaciones posibles del vector velocidad. Bien. ¿Lo está siguiendo? Aquí solo son posibles dos orientaciones. Como la trayectoria rectilínea solo puede ir, tal y como lo tengo dibujado, hacia arriba o hacia abajo. Entonces son dos orientaciones opuestas. Entonces esa es la diferencia fundamental entre un movimiento rectilíneo y un movimiento curvilíneo. Es decir, sería que el vector velocidad viene determinado por su valor o módulo del vector v que identificamos como v y es siempre positivo. El módulo de un vector es siempre positivo y la orientación del vector v que viene dada por un ángulo z. Y este ángulo z es mayor o igual que 0 y menor que 360, esto en metros por segundo, esto en grados. Me gustaría que esta expresión del vector velocidad la guardaras. Entonces, al margen del valor, que sea rectilíneo o curvilíneo, tiene que ver con la orientación del vector v. Es decir, en un movimiento rectilíneo, la orientación de v solo puede tomar dos valores, el valor z o el valor 180 más z, esto expresado en grados. Un movimiento es un movimiento rectilíneo cuando el vector velocidad solo puede tener dos orientaciones que se diferencien en 180 grados. Dos orientaciones opuestas. El movimiento es curvilíneo cuando la orientación, bueno, no, ya digo orientación, me estoy refiriendo a esta orientación. Cuando la orientación es z para z mayor o igual que 0 y menor que 360 en grados. Luego la orientación puede ser cualquier orientación en el plano. Cualquier orientación. Fíjate bien, pero es que z es un número real. Z pertenece a los números reales. Entonces aquí son dos orientaciones discretas. Que implican dos valores. Fíjate, son dos valores. O vale z, o vale 30 grados, o vale 90 grados y 270 grados. No hay más. Sin embargo, aquí son valores continuos. ¿De acuerdo? Como z es un número real, entre 0 y 360 hay infinitos números reales. Aquí son discretas y aquí son infinitas orientaciones. Bueno, pues si lo has entendido ahora, ya sabes la diferencia fundamental entre un movimiento rectilíneo y un movimiento curvilíneo que nosotros hemos razonado en el plano. Podríamos haberlo hecho en el espacio y trabajar con un ángulo más, pero no nos interesa en la ciencia base.